Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Víctor Julio, habíamos dejado una pregunta pendiente en el tintero, una pregunta, y la repito para los televidentes y para nuestros ilustres invitados. Hola, yo le pago a mi empleada 500.000 pesos libres y aparte ella recibe la comida, la dormida, y eso a sacar cuenta da casi 500.000 sumando las 3 comidas. Pienso que gana más que un empleado que se gana el mínimo y menos los descuentos de ley, es decir, reciben casi 400.000 pesos. ¿No creo que es mejor así? Hablando numéricamente sobre ese tema, y si retomamos el tema del salario, que puede ser en dinero y en especie, estaría dentro de los parámetros legales. Es decir, porque si cuantificamos el 70% en dinero, estamos hablando de 462.118.50. Es decir, está dentro del rango económicamente hablando correcto. Lógicamente que si usted entra a sacar unas cuentas y habla de valores mayores en cuanto al salario en especie y lo cuantifica allí de esa manera, tendría que entrar a liquidar por un valor mayor. Es decir, tendría que hablar de que esa especie corresponde al 30% para que liquide con el salario mínimo. Es decir, es un salario dentro de esos rangos que está dentro de lo que prescribe la ley para el pago del servicio doméstico. O sea, doctor Duque, en cuanto a la remuneración está dentro de la ley, pero se le aclara que en cuanto a la liquidación de las prestaciones sociales debe hacerse con base en el salario mínimo legal. Así es, doctor Víctor Julio, debe ser con el mínimo legal. Ningún trabajador puede recibir prestaciones ni seguridad social por debajo del mínimo legal. Y es importante hacer ahí una connotación del orden público y la irrenunciabilidad. Es decir, el tema laboral es de orden público, es irrenunciable, no es la voluntad ciudadana, no es la voluntad del empleador, no es la voluntad del trabajador, es el imperio del Estado, el imperio de la ley. Sí, aunque hagan unos acuerdos verbales. Sí. Eso es importante decírselo a la gente porque cree que un acuerdo verbal no da lugar a que posteriormente haya una demanda. Dice Liliana, mi nombre es Liliana, una trabajadora doméstica, pregunta ella, una trabajadora doméstica interna, ¿qué tiempo debo laborar diario? ¿Cuántas horas? Gracias. Esa pregunta muy pertinente, doctor Osorio, a propósito de que algunas veces la gente cree que no tiene una empleada doméstica, sino una esclava. Es correcto. La jornada máxima son 8 horas diarias y sumada 48 horas semanales. Lo que decía el doctor Jaime, que creen que tienen una esclava, es cierto, o sea, no podemos abusar, son 8 horas. No existe norma que autorice, y como decía el doctor Gustavo, que siendo de orden público el derecho laboral no se puede violar, no se puede exceder. La jornada para la señora que pregunta son 8 horas diarias, 48 horas semanales, porque igual la empleada doméstica también tiene derecho a horas extras en caso de que las labore. La respuesta: 48 horas a la semana, 8 horas diarias, descansando domingo o lunes festivo si es del caso. Muy bien, gracias. Muy bien, doctor Duque, usted acaba de hablar de la irrenunciabilidad de las normas laborales y de la seguridad social. Hay algunas personas del servicio doméstico que están en el SISBEN y solicitan que no las afilien a la seguridad social porque pueden perder algunos beneficios previstos en el SISBEN. Si el empleador acepta no afiliarla, ¿es legal ese acuerdo? Ese acuerdo es ilegal. ¿Es? Ilegal, es contrario a la ley. Contrario a la ley porque precisamente el SISBEN lo que va a cubrir son los gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios. Pero las prescripciones de tipo económico en materia de indemnizaciones, en materia de incapacidades, en materia pensional, no lo cubre el SISBEN. Es decir, que esa trabajadora que tiene el SISBEN está desamparada en materia de salud, en materia de indemnizaciones desde el punto de vista económico. ¿Qué pasa con la seguridad social de esas trabajadoras por día? Surgió a la vida jurídica el decreto 2616 de 2013, donde prescribió la afiliación a seguridad social a esos trabajadores por días. Si trabaja de 1 a 7 semanas, a 7 días, pagaría con un salario de un cuarto de salario mínimo. Si trabaja 2 semanas, 2 cuartos, si trabaja 3 semanas, cuartos, y si es superior a 21 días, debe pagar con el salario mínimo legal. Ok, o sea que independientemente del número de los días que trabaja, también existe la obligación de afiliar a la seguridad social. Claro, sí, porque los eventos en
materia de riesgos no es por el tiempo, pueden suceder en cualquier momento, en un imprevisto. Es decir, un accidente, se reventó la olla de presión, para eso no se necesita que transcurra un mes, una semana, sino un día que la trabajadora va a desarrollar su trabajo. Muy bien. Nos pregunta este televidente lo siguiente: ¿qué pasa si una trabajadora doméstica cumple con los requisitos para pensión y el empleador, ojo, que pasa muchas veces, no ha realizado los aportes por concepto de pensión para la pensión de vejez? Pero ese es el gran problema que decía el doctor Gustavo, que la escritura en el apartamento, ¿no? Si el empleador no realizó los aportes en debida forma, le toca a este empleador asumir el porcentaje de la pensión o en su defecto la pensión completa, porque ese es un derecho irrenunciable. Si se tuvo, no queda otra que le reconoce el empleador la pensión proporcional o absoluta si todo el tiempo estuvo con ese mismo empleador. Bien, vamos a leer este que ya está respondido. Germán Arenas, desde Villanueva, La Guajira, su tierra. Le saludamos a don Germán y pregunta: en cuanto al horario de trabajo, ¿cuántas horas debe trabajar una empleada si duerme o pernocta en la casa de los patrones? Ya fue respondida, son 8 horas. Ellas tienen un trabajo riesgoso, los que avija la salud, pensión y ARL, pregunta él, ¿tienen derecho a dotación de elementos de seguridad? Ya están respondidos. Realmente queríamos recordarle a don Germán que ya fue respondido hace un momento, pero además lo saludamos desde aquí, desde Telecaribe, a don Germán Arenas. Doctor Polo Villanavero. Sí. Doctor Duque, ¿y qué pasa con los descansos de las trabajadoras del servicio doméstico? O sea, ¿qué día de descansos en la semana tienen derecho? Tiene derecho, o vacaciones. Tiene derecho a su descanso legal, su domingo, y por su tiempo de servicio tiene derecho a sus 15 días de vacaciones como cualquier trabajador. Tiana Mastrascusa nos escribe desde Cartagena y pregunta: si una empleada trabaja por horas y solo cuando se necesita, de manera reiterativa, ¿tengo que pagar liquidación, doctor Osorio? Hay que sacar el promedio del tiempo que labora mensual y con base en ese promedio salarial obtener la liquidación a que tiene derecho la trabajadora del servicio doméstico. O sea, independientemente del número de horas que labora en el día, si la labor se hace de manera recurrente, se configura un contrato de trabajo. Se configura un contrato de trabajo. Bueno, aquí nos pregunta una doméstica, nos pregunta: ¿tenemos derecho a los permisos para las citas médicas, ya que muchas empleadoras o empleadores se molestan ya que las EPS no atienden los fines de semana? Sí, tienen derecho es decir, el derecho que le asiste en materia de seguridad social es exactamente igual a cualquier trabajador, o sea, pueden concurrir obviamente a sus citas médicas y el empleador estaría en la obligación de concederle ese permiso para hacer su tratamiento médico. Muy bien, doctor Osorio, y en cuanto al periodo de prueba del servicio doméstico, ¿qué establece la ley? La ley establece un periodo de prueba, ahí sí más corto, de 15 días, que se entiende celebrado de manera, si es de manera verbal, 15 días. Si lo quieren colocar de 2 meses, deberían firmar un contrato para estipularlo directamente. Esa es una de las diferencias que tiene, que el periodo de prueba puede ser de 15 días. Para los trabajadores de empresas son 2 meses. 2 preguntas, mire. ¿Se pueden contratar menores de edad? Pregunta alguien desde Cartagena. Y otra pregunta desde Montería: son 8 horas diarias, pero durante el día descansa después de sus labores, después del almuerzo, etcétera, o el horario se debe tomar de corrido. ¿Se puede decir 4 horas en mañana, 3 en la tarde y 1 en la noche? Doctor Osorio. Pues sí, naturalmente que pueden acordar esa modalidad de trabajo, y también eso dependerá de que si se queda o no se queda en la vivienda, porque si se queda en la vivienda no se podría abusar del descanso, pero sí se puede acordar una. ¿Y se pueden contratar menores? La respuesta es no. Para contratar un menor se necesita permiso del Ministerio del Trabajo, y la actividad del servicio doméstico no está permitida directamente en la regulación al respecto. Como otras actividades. Como ¿no? otras, correcto. Okay. Sí. A ustedes televidentes, muchísimas gracias. Víctor Julio. Los esperamos el próximo lunes con este interesante programa. Muy buenas noches.